Vamos a grabar. Buenas tardes, doctor. Jóvenes, buenas tardes. De antemano, mil disculpas por la tardanza en el inicio de esta sesión. Acaba de iniciar la grabación de esta presentación, que es la quinta de esta cátedra de laboratorio, medicina del laboratorio. Y en este día y el próximo lunes, el lunes es festivo, ¿no, verdad? Sí. Sí, es festivo. Lo recorrieron para el lunes. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, este día y el próximo miércoles trataremos esta secuencia, esta área. El día de hoy vamos a hablar de las alteraciones morfológicas en cuadros especiales de diferentes células. Quiero señalar que desde hace muchos años tengo la suerte de conocer al doctor Carrillo Farga, que es el director médico, director general del Instituto Leeuwenhoek de hemopatología. Y él tiene una gran cantidad de material de hematología, él es anatomopatólogo, hematopatólogo, y pues tiene acceso a una gran cantidad y una diversidad de imágenes que cuando yo lo conocí, su material y demás, le pedí que me permitiera utilizarlo en mi clase. Y obviamente él, una persona que está comprometida con la enseñanza, me dijo que no había ningún problema, que yo podía utilizar su material. Y entonces con toda libertad, yo utilizo su material y por eso en algunas de ellas van a encontrar ustedes su nombre, ¿verdad? Entonces, esta cátedra es proporcionada o está en colaboración con el doctor Joaquín Carrillo Farga, del Instituto de Hematopatología del Instituto Leeuwenhoek. Muy bien, ya he hecho la presentación y que ustedes sepan que estoy autorizado para ello, vamos a entrar en materia. Y trata de diferentes casos que vamos a ir viendo y tiene un fundamento el desarrollo de esta cátedra así. Si yo digo que sé de lo que estoy hablando en materia de microscopía en el área de hematología, pues bien, puedo decirlo, pero si no soy evaluado, pues entonces soy libre y muy discrecional de todas mis opiniones. Para evitar este tipo de condición, hay un programa de proficiencia. Esto es la evaluación por terceros. Entonces, un tercero autorizado me va a enviar material, yo lo analizo y le emito mi respuesta. Pero no soy exclusivo de este programa, o sea, una gran cantidad de personas participan
al mismo tiempo. Este programa de proficiencia es un programa de control de calidad externo en el área de la hematología. Y de esa manera entonces se nos califica y sabemos si estamos dentro de la realidad, dentro de lo que decimos que sabemos, o por otro lado nos obliga a mejorar nuestra capacidad de estudio para poder saber más, porque otros grupos nos están vigilando, nos están observando y saben qué tanto estamos cercanos a la realidad. Este programa entonces es el programa de control de calidad externo. En esta secuencia sí se basa. Presentan el caso, nos presentan la imagen y nos cuestionan. Entonces, por eso se hace muy interesante y ese es el enfoque que a mí me interesó. Por eso le pedí a Joaquín que me autorizara manejo. Veamos este primer caso. Y esta célula que vamos a ver, pues ya la vimos. No es extraño para ustedes. Esta es una médula ósea en un niño de 3 años de edad. Y bueno, está muy sencillo porque ustedes ya saben de qué se trata. La célula a la izquierda es una célula gigante, si la podemos ver en relación a los eritrocitos que están rodeándola y unas células nucleadas que están hacia el lado derecho. Pues esta célula que parece triangular, que tiene múltiples núcleos, y algunos de ellos con nucleolos, pues nos pregunta que identifiquemos qué célula es. A diferencia de la célula que está a la derecha, que es una célula gigante igual, ¿verdad? Rodeada por diferentes células de origen medular. Y esta célula es un solo núcleo, ¿verdad? Gigante, y tiene múltiples fragmentos ahí que podemos observar. Bien, entonces son dos células en las cuales se nos cuestiona, ¿verdad? ¿Qué es? La fotomicrografía, la que está del lado izquierdo, muestra una célula de gran tamaño, con múltiples núcleos ovales, con núcleos bien definidos, de color azurófilo. El citoplasma es basofílico, pero tiene una gran cantidad de gránulos azurófilos de tamaño diverso. Los osteoblastos tienen citoplasma más basofílico, un solo núcleo muy excéntrico y una sola de Golgi negativa, separada del núcleo por una franja de citoplasma basófilo y solo ocasionalmente muestra gránulos azurófilos muy finos. Por otro lado, los megacariocitos tienen un solo núcleo multilobulado, pero no son multinucleados. El megacariocito es la célula más grande de la médula ósea, por lo tanto es relativamente fácil reconocer su presencia al observar un aspirado o una biopsia de este tejido. Difiere de otras células por su tamaño, definitivamente, y por ser poliploide y crecer por endomitosis. Hay 3 tipos de gránulos que tiene, que son los que se heredarán a las plaquetas: los alfa, delta o densos, y los lambda o lisosomas. De ahí la letra que les corresponde. Entonces, finalmente, la imagen es característica de un osteoclasto normal. Y justamente esta la vimos cuando en la clase anterior hablamos de plaquetas. Mostramos esta imagen del osteoclasto, solo que ahora, en esta ocasión, les estamos mostrando también al megacariocito, que es la imagen que está a la derecha. Entonces, esta micrografía está compuesta para comparar una célula de otra. Entonces, la que es el cuestionamiento es de la que está a mano izquierda. Y a la derecha, entonces, tenemos una célula gigante, que es el megacariocito. Entonces, esta fue el primer caso que se presenta en esta sesión y corresponde entonces a un osteoclasto normal. Y la otra es una imagen característica de un megacariocito normal. Espero que haya notado las diferencias entre un grupo y otro de células. En este caso, es un paciente masculino de 48 años de edad, en quien se realizó una sección del ilion por el diagnóstico de enfermedad de Crohn. 3 años después, el paciente presenta al instituto con palidez,
astenia y ligera ictericia. La biometría mostró anemia macrocítica normocrómica. Entonces, claro que la CMHG no va a decirnos si es normocrómica o hipocrómica o hipercrómica, pero corresponde al 33% del 6.5 gramos por decilitro, por eso dice ahí CMHG normal. Entonces, tiene síntomas de síndrome anémico, palidez, astenia y ligera ictericia. La ictericia obviamente debe de ser por elevación de bilirrubinas, pero también se puede confundir con la palidez del individuo. Pero sin embargo, aquí clínicamente se está manifestando de los dos tipos de signos del individuo. Por un lado está pálido y por otro lado también tiene ictericia. Entonces habría que ver por qué es que tiene ictericia. La ictericia, ya saben ustedes, es el desarrollo de hiperbilirrubinemia, generalmente de tipo indirecto, aunque también puede ser directo, pero generalmente es indirecto. Y es lógico pensar desde el punto de vista fisiológico. Un individuo está pálido porque tiene anemia, pero esos eritrocitos de 124 femtolitros de tamaño, obviamente al pasar por los capilares, no van a pasar libremente. A la velocidad que va la sangre, lo que es la cuestión de la reología de la sangre, no van a pasar libremente. Y va a llegar el momento en que alguno de ellos reviente. Al reventarse, pues entonces se genera una hemólisis mecánica, porque no pueden pasar por el luz del capilar. Al reventarse, liberan la hemoglobina libre. La hemoglobina libre es tóxica para el organismo, por eso se requiere la presencia de proteínas que capten esa hemoglobina libre, como sería la hemopexina, la aptoglobina, principalmente la aptoglobina, y la trasladen a su eliminación. Pero alguna de la hemoglobina libre que queda, pues entra dentro del ciclo vital del desdoblamiento de la hemoglobina y se convierte en bilirrubina de tipo indirecto, porque no ha llegado al hígado y no se ha conjugado. La reacción con Ehrlich diría que es indirecta. Entonces, o sea, es una bilirrubina no conjugada porque no se ha conjugado, y como no es conjugada, en la reacción con Ehrlich va a ser indirecta. Entonces tenemos una hiperbilirrubinemia de tipo indirecto, por hemólisis mecánica causada por al aumento del tamaño de los glóbulos rojos. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que observamos en este frotis? Entonces, obviamente, lo primero que vemos es la serie roja. Tenemos que ser, ¿cómo se dice? Observar en forma ordenada, así como les enseñan a observar en forma ordenada las radiografías, pues también las laminillas se tienen que observar así, en forma ordenada. Entonces, primero, la imagen global. ¿Qué tenemos? No tenemos un estado de hipercelularidad. O sea, al contrario, hay una celularidad disminuida, tanto de serie roja principalmente. Entonces tenemos anisocitosis, aumento de la palidez central de los eritrocitos, algunos dacriocitos y pocos esferocitos, ¿verdad? En los cuales no se ven inclusiones dentro de ellos como para pensar en una parasitosis al interior. O sea, en la secuencia del análisis esto es lo que tenemos que ir viendo. Y luego vamos a ver serie blanca, y la serie blanca nos muestra algunas células azurófilas con núcleo abierto, con tendencia a la periferia, algunas células con núcleo cariorréctico. Y si nosotros estamos viendo esta palidez cercana al núcleo en un plasma completamente basofílico, sin inclusiones, tenemos que diferenciar entre las células que son nucleadas normalmente y las que no son nucleadas, o que tienen gránulos, y el tipo de la coloración del citoplasma y la densidad del citoplasma.
Yo me atrevería a decir que esta fotomicrografía nos está hablando de una médula ósea en la cual hay una gran cantidad de normoblastos y eritroblastos porque pertenecen a la serie roja, porque esas inclusiones blanquecinas cercanas al núcleo, que son los que me dirían que están, son las áreas productoras o donde está el nicho de hemoglobina, y que no observamos en un momento dado más que en la laminilla, en la célula, perdón, pequeña que está rodeada de dos eritrocitos o remanentes de eritrocitos como si fuera un linfocito, porque es una célula pequeña con un núcleo desplazado a la periferia, pero que tiene gránulos en su interior. Estos gránulos pequeños nos hablaría de una célula de área linfoide. No veo otras cosas, entonces, quizá pérdida de núcleos, porque estás abajo donde dice Carrillo, esta imagen pareciera ser más bien un remanente nuclear, algo que ya se salió en una laminilla que eso es lo que nos está presentando. Entonces, la respuesta a este caso es que en esta médula ósea, como se lo mencioné, es una médula ósea, se observan eritroblastos con notables cambios megaloblásticos. Esto, más la historia de resección del ilion, inmediatamente debe sugerir la posibilidad de deficiencia de vitamina B12, ya que ésta solamente se absorbe en los últimos centímetros del ilion terminal. Entonces se trata de una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y que lo que vimos son los cambios, los eritroblastos con cambios megaloblásticos. La determinación de vitamina B12 en el caso mostró que estaba notablemente disminuida. Entonces el diagnóstico definitivo es de una anemia macrocítica megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Es obvio que el cuadro clínico desde un principio nos decía que debería de estar relacionada la resección del ilion con la patología que se iba a presentar, que se estaba presentando, y precisamente que ahí en el ilion es donde se lleva a cabo la absorción de la vitamina B12. Cuando se cuantifica, pues entonces se demuestra la deficiencia. En este caso, es un femenino de 5 años de edad con la historia de infecciones virales, muy repetidas desde el año de edad. Entonces es una mujercita que ha batallado en su primera etapa de la vida con múltiples infecciones virales. Se recibe con el diagnóstico de probable leucemia aguda. En la exploración física se encuentra a una paciente pálida con el pelo plateado, fiebre y hepatoesplenomegalia. Ya de entrada, lo primero que llama son los síntomas anémico por la palidez, ¿verdad? Un síndrome febril por la fiebre y aparte ya en la revisión, la hepatoesplenomegalia quiere decir que ha tenido gran actividad esplénica. La pregunta sería, ¿por qué? La biometría hemática mostró anemia normocítica normocrómica. Quiere decir que es de reciente instalación, no es consumidora de hierro o por vitaminas. Entonces, sencillamente es un estado de probablemente de una enfermedad infecciosa crónica. Por eso dice ahí en la historia que tiene infecciones virales repetidas. Entonces, es una anemia crónica por un proceso inflamatorio crónico. Tiene neutropenia de 900 células por microlitro, con neutrófilos de apariencia normal. Esos 900 microlitros, recuerden ustedes que lo habitual sería tener de 3.000 a 4.000 neutrófilos por milímetro cúbico. Estos tienen una neutropenia importante. Pero en su morfología, según dice aquí lo que señala, que su apariencia es normal. Tiene plaquetopenia. Entonces, tiene un síndrome que dice aquí que el diagnóstico probable de leucemia aguda tiene plaquetopenia con 56.000. No hablan de lesiones purpúricas
que hable de un síndrome purpúrico justamente, pero sí tiene trombocitopenia. En el frotis de sangre periférica se observaron numerosos linfocitos de tipo T activados y un notable aumento de monocitos. Se realiza un aspirado de médula ósea porque la plaquetopenia con la neutropenia, síndrome febril, síndrome anémico, obliga al estudio de la médula ósea. Y en este aspirado, los cambios más notables de la médula se observan en la siguiente imagen. Entonces, analicemos esta imagen. Es médula ósea. En la médula ósea podemos encontrar células inmaduras hasta células maduras. En este aumento, en esta célula, que en aumento se observa así, lo primero que encontramos es que es una célula que parece ser espumosa. Tiene un núcleo pequeño en relación a la cantidad de citoplasma que hay. Esos gránulos, o llamémosle así, o imagen que le dan nebulosa, así como de nube, ¿verdad? Se salen del citoplasma, están pegadas a la célula, pero además dentro de ella se observan eritrocitos que están contenidos en el citoplasma de esta célula cada vez más gigante, cada vez más grande por lo que se está consumiendo. ¿Y qué se está consumiendo? Pues lo que está ahí a la mano, que son los eritrocitos. Entonces, recordemos que en la médula ósea tenemos células que tienen capacidad de fagocitar. Los monocitos, que más tarde se van a denominar macrófagos cuando ya se fijan en un tejido, tienen como capacidad estar consumiendo, estar fagocitando precisamente. Y aquí lo que estamos viendo en la médula ósea es una célula de serie blanca que está fagocitando a los eritrocitos. Y si le ponemos un poquito de imaginación aquí, como alrededor de las 11, 12 de esta célula, entre esos eritrocitos se observa una mancha azulosa pequeña, granular, que pudiéramos pensar que son plaquetas. Entonces, aquí lo que podemos decir nada más con la pura imagen, que este paciente o esta paciente, mujer de 5 años, que desde los 5 años ha tenido infección viral, tiene una eritrofagocitosis. Entonces es lo que estamos viendo, que esta célula se está comiendo los eritrocitos y que en forma secundaria pudiera tener trombocitofagocitosis o plaquetofagocitosis. Pero lo más evidente viene siendo la eritrofagocitosis. Esta entraría entonces dentro del grupo de las patologías que son hemofagocíticas. Entonces la fotomicrografía muestra un macrófago medular con notable eritrofagocitosis. La médula ósea estaba infiltrada con células similares, algunas de las cuales también mostraban fagocitosis de plaquetas y algunas fagocitosis de leucocitos. También se encontraron numerosos linfocitos T activados. Se consideró entonces que la pancitopenia de la paciente se debía a una hemofagocitosis y la hepatosplenomegalia a infiltración de macrófagos reactivos y linfocitos T activados. La pura hemofagocitosis es suficiente para pensar en la hepatosplenomegalia. Antes de continuar con este caso de un síndrome de hemofagocitosis, quiero señalar que dentro de las diferentes técnicas de laboratorio tenemos la posibilidad de inducir la fagocitosis de las células. Pero esto es inducción. Aquí en este caso se está presentando por la patología. ¿En qué casos podemos inducir la fagocitosis de las células? Por ejemplo, en la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, que como ustedes saben es una enfermedad autoinmune, afecta a 9 de cada 10 personas en las mujeres. Por lo tanto, tenemos 9 mujeres por cada hombre con la patología, es muy frecuente en la mujer. Y como característica, pues tiene que las células fagocitan porque encontramos anticuerpos anti-DNA de doble banda, entonces
si nosotros rompemos, cuando tomamos la muestra, rompemos la celularidad, poniéndola en un mortero y aplastándola o quitándole primero la fibrina y luego moliendo, haga de cuenta, esa muestra, pues vamos a liberar el núcleo de algunas células y entonces las células los macrófagos van a tragarse a esos glóbulos blancos que están ahí o los eritrocitos y entonces encontraremos una inducción de hemofagocitosis. Cuando hacemos el extendido del frotis de esa sangre que hemos preparado de esa manera, vamos a encontrar que tiene estas células y estas células se les llama células LE, o sea, células lupo-eritematosas. En el pasado se le daba mucha importancia a esta medición y se decía que quien tenía células LE positivas, el diagnóstico establecido era el lupus eritematoso. La determinaciones de anticuerpos por inmunofluorescencia para múltiples entidades autoinmunitarias, principalmente el lupus, pues han demostrado que no todos los casos que tienen células LE positivas son por lupus, pueden ser por otra causa, pero además la sensibilidad de la prueba es muy baja, porque no todas las personas que tenían presencia de células LE tenían lupus. Pero bueno, esta es una manera de inducirlo, y lo señalo porque todavía en ocasiones escucharán ustedes a algún médico que diga que al paciente hay que buscarle células LE. Esto en la actualidad prácticamente ya no se utiliza porque para eso tenemos los anticuerpos por inmunofluorescencia, pero viene siendo útil en un momento dado. Bien, este caso entonces está presente en la hemofagocitosis. Ahora, la pregunta es, ¿de qué se trata? El diagnóstico está fácil, es un síndrome hemofagocítico, síndrome conjunto de signos y síntomas donde se establece que la sangre se está fagocitando a su sangre. Sí, pero ¿por qué? El síndrome hemofagocítico ocurre generalmente de manera secundaria a infecciones, generalmente, aunque no siempre. Infecciones de tipo viral, sobre todo por el virus de Epstein-Barr o Epstein-Barr. Si se investiga profundamente, generalmente se encuentra que estos pacientes tienen un defecto hereditario o adquirido de citotoxicidad. A los síndromes hemofagocíticos los podemos clasificar en 3 tipos. El síndrome hemofagocítico familiar de tipo 1, que tienen alteraciones en el gen situado en el brazo largo del cromosoma 9. Los pacientes con síndrome hemofagocítico familiar tipo 2, que tienen defectos en el gen PRF1, que codifica para perforinas. Y los pacientes con síndrome hemofagocítico familiar de tipo 3, que tienen defectos en el gen UNC13D. Como ven, es una enfermedad que habla de defectos genéticos. Entonces, podemos tener 3 tipos de síndrome hemofagocítico. Aquí tendríamos entonces que utilizar el diagnóstico genético para poder establecer cuál de ellos se trata. Sin embargo, también se produce el síndrome hemofagocítico en pacientes con el síndrome de Chidiac-Higashi, el nombre correcto es Vegues-Chidiac-Higashi, que tienen gránulos anormales en los linfocitos citotóxicos que los hacen no funcionales, debido al pelo plateado de esta paciente. Esta es una de las posibilidades de diagnóstico que sin embargo se descartó al no encontrar anormalidades en los leucocitos. Nosotros no las vimos. Lo único que sabíamos es que la paciente tenía el cabello plateado, y esa es una característica de las personas que tienen Chidiac-Higashi. La única otra enfermedad en las cuales podemos encontrar cabello plateado y defectos de citotoxicidad es el síndrome de Griscelli. En estos casos, la deficiencia de la citosina RAP27 impide la secreción de los gránulos de las células citotóxicas. Entonces, el diagnóstico final, en este caso, en esta niña, fue síndrome de Griscelli con síndrome hemofagocítico secundario. Como ven ustedes, encontrar anormalidades en la médula ósea o en la sangre periférica
aunado a las diferentes manifestaciones clínicas, signológicas o sintomáticas, nos obliga constantemente a estar estudiando y estar revisando la literatura. No todo lo podemos saber, no todo lo podemos saber de memoria, pero sí nos obliga a ir buscando hasta llegar. Para nosotros hubiera sido muy fácil en un momento dado decir, se trata de un síndrome hemofagocítico, pero justamente como me escuchó decir, sí, pero ¿por qué? ¿O de dónde viene? ¿Qué lo causa? Esas son preguntas que se debe hacer el investigador siempre para poder llegar al fondo de las cosas, el diagnóstico definitivo. Obviamente a este paciente le tuvieron que haber hecho estudios genéticos para poder decir finalmente que el cabello plateado no nada más se debía al Chidian-Higashi, sino que se trataba de un síndrome de Griscelli. Necesitamos recursos y bueno, finalmente, como lo dice Joaquín Carrillo Farga, pues se cuenta con un instituto en la Ciudad de México, el Instituto Leeuwenhoek, que nos permite auxiliarnos en este diagnóstico de estas patologías. Muy bien. El caso número 4 es un masculino de 24 años de edad que tiene una historia de cirugía en la región nasofaringea por causa no determinada. O sea, ese es el antecedente que tiene su historia, una cirugía nasofaringea. El paciente empezó a presentar palidez y fatiga hace 2 meses. Cuadro clínico de síndrome anémico. A la exploración física se encontró un paciente pálido con algunas petequias en el tronco. Entonces tenemos síndrome anémico con síndrome purpúrico, con datos de una biometría hemática que muestra anemia normocítica con plaquetopenia y un cuadro leucoeritroblástico. Entonces ya la biometría nos está diciendo. Dense cuenta ustedes que la idea es no transcribir los resultados del laboratorio, sino que obliga al clínico, al que va a interpretar, decir lo que está interpretando. Como en el caso, vamos a suponer que usted como médico interno ya tiene la biometría en sus manos y el reporte del laboratorio, el informe de prueba, y usted solamente en el expediente va a poner paciente de 24 años de edad, que tiene tantos días de estancia hospitalaria, que ingresó por palidez y fatiga de hace 2 meses, que se encuentra pálido con petequias en el tronco y que su biometría hemática reporta anemia normocítica normocrómica con plaquetopenia y cuadro leucoeritroblástico. Se sugiere estudio de médula ósea. Y esto ya el médico dirá, pues sí hay que hacerle médula ósea. Y en la médula ósea se observa las células de esta forma. Entonces vean qué curioso. Es una célula de médula ósea cuyos núcleos están no muy a la orilla, pero presentan hacia el citoplasma inclusiones como si fueran células espumosas, ¿verdad? Esos círculos que están dentro del citoplasma, las células que están del lado derecho. Un núcleo que está abierto, ¿verdad? Que se ve y con hiperclaridades en el centro. Quizá no sean nucleolos, pero se observa hiperclaridad. Y dentro de unos gránulos, de una de las inclusiones, de las áreas vacías, en la célula que está en la esquina inferior izquierda, se observan inclusiones dentro con hiperclaridad. Bueno, entonces es por eso que llama la atención este tipo de células. Las células que se observan en la fotomicrografía, al igual que la mayoría de las que se encontraban en la médula ósea, frecuentemente formando grupos, no pueden ser identificadas como estirpe hematopoyética. ¿Por qué? Porque no le estamos encontrando gránulos. Vamos a regresarnos. Son células que no tienen gránulos para decir que si son de serie neutrófila, basofílica o eosinofílica, o el núcleo está demasiado grande como para decir que son del área monocítica o linfocítica, y no tienen la densidad basofílica del citoplasma con
presencia de zonas blanquecinas como es la formación, donde son el área de formación de hemoglobina, como lo vimos en una de las presentaciones previas. Entonces decimos, no reúne criterios de células hematológicas. Ahora, por otro lado, se ven muchas inclusiones, vacíos dentro del citoplasma, en un citoplasma limpio que no tiene gránulos en células grandes. Por eso es que decimos que no se presenta de serie hematológica. Son células que vienen de otro lado. Recuerden ustedes que la médula ósea es susceptible a ser invadida por otras células, principalmente de origen carcinoide. Entonces, pudiéramos aquí decir que estas células pertenecen a otra línea celular no hematológica. Y ya de entrada decir, bueno, es un problema carcinoide. Ok, estos dos datos, células que no se parecen en las hematopoyéticas y que forman grupos, son característicos de cualquier neoplasia maligna que metastatiza a la médula ósea. Ok, si pensamos que este paciente hace años tiene historia de un tumor nasofaringeo, pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar en patología cuál era la estirpe de esa lesión que le quitaron nasofaringea. Entonces el diagnóstico, para empezar, es un síndrome carcinoide. La historia del problema del tumor nasofaringeo pues puede ser el origen del tumor y que metastatiza a la médula ósea. Como vemos aquí, aunque el paciente no había sido notificado sobre los resultados de la cirugía que se mencionó, se buscaron en los archivos en lo que se encontró que se había extirpado un tumor que fue diagnosticado como carcinoma nasofaringeo juvenil. Las técnicas inmunohistoquímicas mostraron negatividad para la glicoforina, para glicoproteínas plaquetarias y CD45, que es el antígeno común leucocitario, y positividad para la citoqueratina. La citoqueratina, también llamada tonofibrilla, es una de las proteínas fibrosas que forman los filamentos intermedios del citoesqueleto intracelular, en particular de células epiteliales, incluyendo mucosas y glándulas, así como en las uñas y el pelo. Por lo tanto, entonces, estas células pertenecen a unas células, ¿verdad?, del epitelio. Puede ser carcinoma nasofaringeo juvenil. Pasemos al caso número 5. Nos evalúan y nos dicen que esta médula ósea es normal. Es el único dato que nos piden, pero que identifiquemos a la célula. Entonces aquí esto, más que el de razonamiento clínico, tiene que ver con identificación de la célula. Están evaluando la capacidad que tenemos de identificar una célula en una médula ósea denominada normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, el macro. ¿Es una médula ósea normocelular o hipercelular? Eso es lo que podemos decir. Ok, dentro de esta médula ósea encontramos normoblastos. La primera célula que resalta, por ahí alrededor de las 1, 2, de acuerdo a este gráfico. Una célula con un citoplasma grisáceo, con un núcleo muy denso a la periferia, entonces podemos decir que es un normoblasto. Arriba de ella, a la mano izquierda, es un eritroblasto y por encima de ella probablemente un proeritroblasto, también de serie roja. Y a la derecha, pues el remanente serie citoplasma de otra célula que también puede ser de la serie roja. Al lado izquierdo de la célula central, que es la que tenemos que identificar, encontramos la serie juvenil de células de la serie granulocítica con un núcleo abierto que muestra hiperclaridades, algunas de ellas un nucleolo, y la célula central finalmente es una célula con un núcleo abierto que parece ser que está en U, que está dentado al centro. Vamos a suponer que aquí se ve un canalito de entrada, entonces es una célula de 2 lóbulos, haga de cuenta usted, una U, una herradura en U, ese sería el núcleo, y que se muestra gran cantidad de gránulos
extremadamente teñidos azurófilos, entonces a esta célula y que difunden hacia el exterior del citoplasma, a esta célula le vamos a llamar entonces que es una célula de la serie basofílica. En médula ósea pueden ser basófilos maduros, células previas, o sea, en la madurez al basófilo, o dentro de la médula ósea, como pudieran presentarse en la piel, son células cebadas. Ahora, el otro nombre de las células cebadas es el mastocito. Entonces, vamos a ver la respuesta. Estas células, también llamadas basófilos tisulares, se caracterizan por la abundancia de gránulos basofílicos esféricos y de tamaño homogéneo, y por la presencia de un núcleo oval que se tiñe con poca intensidad. Estos gránulos son metacromáticos. Se tiñen de color rojo con colorantes como el azul de toluidina, por su contenido en heparina. Contienen histamina y tienen abundante triptasa, que puede identificarse inmunohistoquímicamente. La célula en el centro de la fotomicrografía es un mastocito o célula cebada normal. Entonces, bueno, esto nos dice que estamos bien en la identificación de esta célula. Los basófilos sanguíneos, por otra parte, tienen un núcleo parcialmente lobulado, como vemos aquí en esta fotomicrografía. Las dos células que tienen grandes gránulos azurófilos encima del núcleo y en la periferia, que es el citoplasma, pero veamos, los núcleos son lobulados parcialmente. Se tiñen con más intensidad que el de la célula cebada y gránulos basófilos menos abundantes, frecuentemente de contorno irregular y de tamaño heterogéneo. Estos gránulos también son metacromáticos y positivos para la triptasa, si los tiñéramos con triptasa. Estos son los basófilos en sangre periférica. Son escasos, como se los mencioné una vez. Cuando se buscan, no se les encuentra porque son menos del 1%. Y cuando los encontramos, pues no sabemos por qué están ahí. Generalmente por reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y 2. Vamos a ver el caso número 6. Este es un paciente del sexo femenino. Tiene 45 años de edad, con historia de palidez de 4 meses de evolución. En la exploración física se encontró una paciente pálida con moderada esplenomegalia. La citometría hemática mostró anemia normocítica normocrómica, con plaquetopenia discreta y leucocitos elevados a 53,000. La mayor parte de los leucocitos tenían apariencia de linfocitos y se estableció el diagnóstico entonces de leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica para una mujer de 45 años de edad es congruente en la presentación. Los estudios citofluorométricos realizados no apoyaron esta posibilidad. O sea, el diagnóstico clínico y lo que se observaba, pues sí la apoyaba, pero estudios con equipos automatizados mucho más sensibles que robustecen el diagnóstico no apoyan el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. La mayoría de las células en esta paciente tenían una morfología mostrada en la fotografía que vamos a ver. Y la inmunohistoquímica tenía un anti-DBA44 presente. Y las células finalmente fueron también CD20 positiva, CD11 positiva, CD5 negativa y CD23 negativa. En el estudio de las leucemias, en el estudio de los leucocitos, ahora tenemos la oportunidad que a través de la citometría de flujo podamos identificar con antisueros específicos los diferentes clusters of differentiation, CD. Y para cada uno de ellos se le ha puesto un número para que precisamente no divaguemos en nombres que a veces lo único que hacen son confundirnos. Aquí hay un orden de los diferentes clústeres de diferenciación que se van agrupando
por la estirpe celular y cómo se van descubriendo. Entonces, si con el antisuero de esta proteína, vamos a suponer que fuera el factor de necrosis tumoral alfa, el CD20, pues si tiene en la membrana factor de necrosis tumoral alfa, va a marcar como CD20 positivo. Pero si no lo tiene, entonces va a marcar como CD20 negativo, porque el antisuero probado es contra necrosis contra la citocina de necrosis tumoral alfa. Muy bien, este es un ejemplo nada más, ¿eh? No estoy diciendo que el CD20 es para el TNF alfa, no, es un ejemplo para decir que todas las citocinas, las moléculas tienen una codificación y que tienen su antisuero. Si reaccionan son positivos, si no reaccionan son negativos. Bueno, pues en el patrón inmunohistoquímico o inmunocitoquímico, pues habla de la presencia de dos clústeres, el CD20 y el CD11, y la ausencia de dos clústeres, CD5 y CD23. Muy bien, veamos primero la célula. Y aquí la estamos viendo. Es un frotis de sangre periférica con una tinción específica. O sea, no es la tinción normal que hacemos en el laboratorio, no es la de Ginza, no es la de Wright. Es una tinción especial que tiene como propósito demostrar la membrana, los diferentes receptores de membrana que tienen estas células que son de serie linfoide. ¿Por qué decimos que son de serie linfoide? Porque son células pequeñas, si ustedes se dan cuenta, son casi del tamaño del eritrocito, que tiene un núcleo que tiene una tendencia a irse a la periferia, pero tener escaso citoplasma. Pero lo que aquí llama la atención es ese citoplasma, que con esta tinción pues resalta. Todos estos linfocitos están peinados a la desgreñé, o sea, los pelos para todos lados, ¿verdad? Muy bien. Hablando de este tipo de membrana de las células, me lleva a aclarar o señalar que la membrana lipídica que tienen todas las células, ¿sí?, no son fijas, tienen un movimiento horizontal y un movimiento vertical. A eso se le llama flip-flap en la teoría de la membrana, el movimiento de membrana, y que los movimientos horizontales se dan en el sentido de que los receptores que están presentes en la membrana celular pueden tener quimiotaxis hacia cierto sitio. Entonces eso le llamamos fenómeno CAPI, como diferentes proteínas van a migrar de un sitio, vamos a suponer de las que están en el uso horario de 3, 2 y 1, que se pueden migrar fácilmente al 9, a las 10, a las 11. Entonces, en ese lado vamos a encontrar una gran cantidad, un escobillón de receptores, pero va dejando vacío el otro área. Bueno, esta es una teoría de movimiento de las membranas y esto siempre tenemos que tener presente. Recuerden, tenemos que usar la imaginación y entender por qué las membranas también se mueven y que están ávidas de encontrar sus receptores a su ligando, o que este tipo de receptores permitan el acceso de las sustancias que está requiriendo la célula. Bien, pues estas células finalmente, como ya lo señalé, están a la desgreñé, o sea, están bien despeinadas. Y a esto le llamamos nosotros, cuando unas células están así bien despeinadas, decimos, está bien peluda. Bueno, pues entonces esta es una leucemia de células peludas. Así. Hairy cell leucemia, en inglés. Tricoleucemia, porque todo lo que tiene que ver con pelo, le decimos en español médico, trico. Entonces, esta es una tricoleucemia, una leucemia de células peludas, una Hairy cell leucemia. Son las sinonimias con las que lo podemos señalar. Muy bien. La imagen observada entonces corresponde a células de la Hairy cell leucemia. Como ven ustedes, este es otro ejemplo, sin tinción especial. Vean ustedes nada más al linfocito, cómo está ahí a la desgreñé. O sea, estas espículas que muestran, receptores, pues le dan esa característica. La tricoleucemia es un síndrome linfoproliferativo.
crónico, caracterizado por la presencia en sangre periférica de células linfoides de tamaño mediano con citoplasma amplio y prolongaciones. La forma de presentación más frecuente cursa con pancitopenia y esplenomegalia. La monocitopenia es también característica. La anexina 1 ha demostrado tener alta sensibilidad y muy elevada especificidad para el diagnóstico de tricoleucemia. Algunos estudios han demostrado recientemente que la mutación V600E del oncogen BRAF está estrechamente relacionada con la tricoleucemia y sería de ayuda entonces para su diagnóstico, hacer estudio genético y buscar esta mutación. Lo que sabemos es de que finalmente puede ser también el resultado de una infección viral causado por un retrovirus, el HTLV5. Entonces el diagnóstico final fue tricoleucemia o leucemia de células peludas. En este caso, el diagnóstico definitivo fue tricoleucemia, cierto, leucemia de células peludas. El caso es clásico, observándose numerosas células de apariencia linfoide con citoplasma más o menos abundante con numerosas microvellosidades. Y a diferencia de la leucemia linfocítica crónica por células B, estas células son negativas para CD5 y 23 y positivas para CD11C y DBA44. Se pensó, con base en un estudio de microscopía electrónica, que se trataba de una leucemia linfocítica crónica B. Sin embargo, la microscopía electrónica es en estos casos la manera menos adecuada de establecer el diagnóstico. Y basta entonces con la morfología de los frotis de sangre periférica y los estudios inmunocitoquímicos o citofluorométricos para distinguir con facilidad entre estas dos entidades. Ustedes mismos se acaban de dar cuenta. Es una imagen que no creo que se les vaya a olvidar. Y si ustedes las ven en una muestra de laboratorio, que le estén enseñando y que le digan, mira qué curioso, ¿qué serán estas células? Usted en cuanto las vea va a decir, células peludas, leucemia de células peludas. Porque no creo que se les vaya a olvidar todo ese desgreña que mostraban los linfocitos. Pero no se necesita más allá microscopía electrónica, ni citofluorometría, ni inmunohistocitoquímica. Basta con ver el frotis. Otra evaluación de proficiencia. Aquí nos preguntan que en esta médula ósea, ¿qué célula es? Bueno, ya tuvimos la oportunidad de ver una célula cebada, que son células de médula ósea que tienen una gran cantidad de gránulos azurófilos, basofílicos, y por eso son de la serie basofílica, son basófilos. En médula ósea, pues son células progenitoras de los basófilos. En este caso, pues es todo lo contrario. Es una célula con un núcleo lobulado que tiene una gran cantidad de gránulos, en este caso, que son eosinofílicos, ¿verdad? Porque tiñen de color rosado. Y finalmente, pues es un precursor de un eosinófilo, ¿verdad? Finalmente. Y justamente la célula mostrada es un mielocito eosinófilo. Quizá aquí lo que teníamos que haber establecido, que nos faltó, es de la inmadurez, en qué grado está. Pues en este caso es un mielocito, pero bien pudiera haber sido un metamielocito o un mieloblasto. O sea, la presencia, ahí lo que marcaría sería la madurez de los gránulos y la madurez del núcleo. Pues en este caso ya está a punto de ser maduro y salir a la sangre periférica, es un mielocito eosinófilo. En esta etapa se encuentran gránulos que son lisosomas secretorios en diferentes etapas de evolución. En la primera etapa los gránulos son azurófilos de color rojo vino y deben su color a la abundancia de mucopolisacáridos. En la segunda etapa los gránulos son grises y de color, y el color se debe a una mezcla de eosurofilia por la presencia de mucopolisacáridos que todavía están presentes, pero empiezan a ser degradados, y eosinofilia por la presencia de proteínas catiónicas, que son alcalinas.
que se empiezan a integrar a los gránulos. En la tercera etapa, los gránulos son eosinófilos, anaranjados, pues poseen gran abundancia de proteínas catiónicas alcalinas que fijan a la eosina con gran fuerza. Los mucopolisacáridos presentes en las etapas previas de maduración del gránulo han sido ya totalmente degradados y ya no se presentan. Entonces finalmente queda una célula con gránulos alcalinos que tiñen de color naranja o rosado y que por eso en el frotis de sangre periférica se ven anaranjados. Entonces son de la serie eosinofílica. Y recordemos que los eosinófilos actúan principalmente en problemas del sistema inmune inflamatorio, pero principalmente en una reacción con reacciones alérgicas o en respuesta a una parasitosis. Como ya hablamos de la maduración, pues entonces hay que recordar que la maduración, vamos a decir aquí, corre hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, siendo la célula más inmadura el mieloblasto, porque blasto significa que tienen nucleolos, entonces, y son de serie mieloide. Entonces, esta es una célula de serie mieloide que tiene gránulos, que tiene núcleo, y por eso es blasto. Así, si toda la sangre periférica y la médula ósea estuviera llena de estas células, pues hablaríamos de una leucemia mieloblástica. Recuerden que el incremento de una sola estirpe celular más allá de los valores de referencia y que abundan en el torrente o en la médula, se denomina leucemia. Entonces, si esto fuera en gran cantidad, serían leucemia mieloblástica. Perdón. La siguiente célula en maduración es más pequeña, el núcleo se va haciendo más central, ¿verdad? Van perdiendo los nucleolos y esto es una célula previa al mielocito, por lo tanto se llama pro, o sea que está a favor de ir a la formación de mielocito. El aumento del número de estas células generaría la leucemia promielocítica. Después de los mielocitos, de los promielocitos, se obviamente el mielocito. Entonces, si estas células se incrementaran, serían células mielocíticas, una leucemia mielocítica. Puede ser aguda o crónica. Aquí hay presencia ya de abundantes gránulos en la periferia nuclear, ¿verdad? Entonces, esta célula generaría la leucemia mielocítica. Entre la leucemia promielocítica y la mielocítica, lo que hay que establecer es de que es importante los trastornos en la cascada de la coagulación que generan. Son leucemias que además de todo se complican con problemas de coagulación. Ya estas células, que son las que más tienen tendencia a hacer los mieloblastos, los promielocitos y los mielocitos, las que menos generarían leucemia serían los metamielocitos, que ya son células maduras, ¿verdad? Que están todavía en médula ósea, que pueden encontrarse en escaso número en la célula, en la sangre periférica, pero ya son núcleos que tienen su indentación, se están haciendo lobulados y aumenta el número de gránulos. La coloración ya es más madura. Y después de los metamielocitos estarían los neutrófilos en banda o juveniles, que ya son neutrófilos maduros, que se encuentra hasta en un 10% en la sangre periférica y que después van a madurar a hacerse polilobulados y en maduros como serían los neutrófilos. Cualquiera de estos pueden ser por gránulos basófilos o por o gránulos eosinófilos. Los tres tienen la misma corrimiento de maduración. El resultado final serían basófilos, neutrófilos o eosinófilos. Pero bueno, ponemos aquí de ejemplo los neutrófilos. Cualquiera de ellos puede dar, como ya mencioné, los problemas leucemoides, ¿verdad? Leucémicos. En este caso, el que estamos viendo ahorita es un mielocito, pero con gránulos eosinófilos. Vamos a hablar del caso número 8. Paciente femenina de 14 años de edad, con historia de pancitopenia
de 10 años de evolución y ataxia desde los 2 años de edad. Entonces es un trastorno en el cual está involucrado el sistema nervioso central porque por eso tiene ataxia. Tiene 10 años con eso, duró ella 4 años, parece ser normal, desde que nació. Entonces entre el 1 y el 4 todo bien, después viene 10 años con ataxia. No, 12 años, perdón, con ataxia, 2 años, los 2 primeros años bien. En la exploración física se encontraron talla baja, todos los problemas de área genética, los errores innatos del metabolismo, graves este punto. Los errores innatos del metabolismo se caracterizan por trastornos en el desarrollo, retraso mental, entonces, y alteraciones en el desarrollo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos viendo este caso así, ya desde una entrada pues, debemos ir pensando, caray, este es un caso, un error innato del metabolismo. Lo que necesitamos es un laboratorio que nos ayude para identificar cuál es el error con el cual nació y que donde el metabolismo está fallando. En fin, vamos a seguir. Entonces, talla baja, trastornos del desarrollo, microcefalia, ataxia moderada, distrofia ungueal generalizada. Entonces ya tenemos aquí un dato importante. Hipopigmentación reticulada de la piel y las alteraciones linguales que se observan en la fotografía clínica que vamos a presentar. Se le realiza un aspirado y biopsia de médula ósea por el problema que tiene ¿de qué? Sí, de laboratorio no tenemos todavía un dato como para pensar en que le pidan médula. Bueno. Y el corte medular pues se observa en la imagen 1. El estudio de rayos X mostró moderada atrofia cerebelosa. Bueno, aquí sin ningún valor de laboratorio, quiere decir que ya lo tenían, pero aquí lo que nos dicen es que le hicieron un estudio de médula ósea, quiere decir que tenía trastornos en la sangre periférica que obligó a tomar médula ósea. Y su biopsia. Bueno, pues para empezar viendo la médula ósea con una tinción de hematoxilina y eosina, pues como ya mencionamos, primero la vista general, pues es una médula ósea que no está produciendo nada, ¿verdad? Está invadida por material que será por lípidos y material fibroso, pero no tiene nada la médula, no está produciendo. Entonces, de ahí la paciente debe tener alteraciones en las 3 líneas celulares, plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. La lengua, como ven ustedes, de hacia el lado izquierdo de su imagen, pues tiene unas lesiones blanquecinas, que no es restos de leche, no es saliva, es una lesión propia de la mucosa lingual. A la derecha, en la mucosa también podemos ver algo de eso. Y a esto le llamamos nosotros, clínicamente, pues como lo está presentando. Recuerden que la medicina es fácil, no es cuestión nada más de comprenderla y ponerle los nombres que nosotros queremos, ¿verdad? Y ya luego buscamos a ver si es cierto. En este caso, si son placas, porque es una placa finalmente, que tiene en la lengua, decimos que tiene leuco, porque es blanca, leuco es blanco, leucoplaquia lingual. Entonces, esta paciente tiene ataxia, leucoplaquia lingual, tiene médula ósea atrófica totalmente. Entonces, vamos a ver qué diagnóstico tenemos. Existen 2 formas de aplasia, como me estaba mencionando, medular hereditaria, bien definidas. La anemia de Fanconi y la aplasia asociada a disqueratosis congénita. Si esta tiene una placa, entonces entraría más bien hacia la disqueratosis congénita. En la disqueratosis congénita, los pacientes muestran, además de falla medular progresiva, obviamente esto fue en 10 años, fue progresivo, displasia ungueal, tenía lesiones en las uñas, ya lo señalaron. Zonas de hiper e hipopigmentación reticuladas en la piel, que también señaló, y la leucoplaquia en mucosas, que ya vimos. Existe además un síndrome extremadamente raro, producido por una mutación en el mismo gen que produce la disqueratosis congénita y que podría ser visto como una forma peculiarmente agresiva de esta. Además de los cambios encontrados en la disqueratosis congénita,
los pacientes presentan retardo de crecimiento, atrofia cerebelosa con ataxia. Entonces, pareciera ser que este síndrome extremadamente raro pudiera ser el caso de esta niña que tiene una aplasia asociada a disqueratosis congénita. Si nos quedamos con el diagnóstico de disqueratosis, pues está correcto, pero profundizando a este síndrome extremadamente raro, buscando la literatura, podemos decir con seguridad que se trata de un síndrome, el síndrome de Hoyer-Alder-Rayderson. En nuestro paciente corresponde precisamente al síndrome de Hoyer-Alder-Rayderson clásico. Aplasia medular, que es probablemente el primer caso femenino de la enfermedad. Un diagnóstico de disqueratosis congénita también sería correcto. Y un diagnóstico de anemia plástica o de anemia de Fanconi son incompletos o incorrectos. Si nos quedamos nada más con el diagnóstico de anemia plástica, pues le fallamos al paciente porque finalmente no le estamos diciendo qué tiene, nada más estamos señalando como patología el problema que estamos viendo, la punta del iceberg. Abajo hay más. Lo señalo así porque una gran cantidad de pacientes que en la actualidad tenemos en los bancos de sangre, que son altamente consumidores de componentes sanguíneos, pues tienen el diagnóstico de aplasia medular. La pregunta es, ¿aplasia por qué? El problema es del hematólogo que no llega más allá o que no cuenta con los elementos para llegar más allá. Se queda en el diagnóstico de anemia plástica, es un trastorno que finalmente no tiene solución en un momento dado, porque finalmente la médula va a fallar hasta que deje de fallar y ya no produzca ningún producto y el paciente ya no te cuente con hemocomponentes que le permitan sostener sus signos vitales. Pero no está bien, yo digo que tenemos que buscar más allá. Y cuando se lo señalamos a nuestros amigos hematólogos, pues bueno, yo precisamente por eso estoy catalogado como medio orate, porque dicen, no estás loco. O sea, ¿cómo? Pues sí, pues hay que buscar, pero no quieren buscar. Y ese es el problema en la medicina muchas veces, que a veces se hace cómoda y no llegamos a profundizar. Bueno, la idea es transmitirle el conocimiento de que hay cosas mucho más allá, arriba de lo que vemos en el iceberg, la punta del iceberg, abajo hay muchas cosas clínicas, científicas, que nos pueden ayudar y que nos acrecentan el conocimiento. Bien. Si hablamos de la anemia de Fanconi, que es una de las raras así que se encuentran y que muchos médicos hacen el diagnóstico fácilmente de anemia de Fanconi, y para eso tenemos una asociación, en este caso española, de pacientes con anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi es una grave enfermedad que fue descubierta en 1927 por Guido Fanconi, precisamente. Vean ustedes la cantidad de subtipos de Fanconi que hay. El gene de Fanconi y las diferentes mutaciones y los diferentes sitios de locus cromosómicos donde estarían cada uno de estos genes de Fanconi. Entonces es una enfermedad poligénica, ¿verdad? Que es rara y que obviamente al ser poligénica tiene una gran afección. Es una enfermedad hereditaria de baja frecuencia entre la población, que suele manifestarse mediante problemas de desarrollo, aplasia medular y alta predisposición tumoral, retraso del crecimiento pre y postnatal, malformaciones renales, cardíacas y esqueléticas, principalmente en los antebrazos y en los dedos, facies típica, cabeza y ojos y boca pequeños, fertilidad reducida, hipogonadismo, sordera parcial, anormalidades cutáneas como hiper o hipopigmentación y manchas café con leche y elevados niveles de alfa-fetoproteína en sangre. Pues todas estas manifestaciones se dan precisamente porque es una enfermedad poligénica. Entonces aquí el diagnóstico, pues aparte de observar las facies del paciente, pues lo haríamos muy fácil si le tomamos, aparte de la biometría hemática que nos darían estos datos y la morfología, las lesiones en mancha en café con leche, pero sobre todo medir la alfa-fetoproteína, no nos cuesta nada, ¿verdad? Medir la alfa-fetoproteína y si esta está elevada, pues entonces con esas facies y los resultados de biometría podemos hacer fácilmente, entre comillas, el diagnóstico de anemia de Fanconi, pero
la causa y cuál gene y demás, pues esto sería mucho más complicado. Vean ustedes la facies de Fanconi. Es una facies la cual consiste en ojos pequeños, microcefalia, posición y tamaño y forma anormal de los pliegues epicantales y pabellones auriculares. Y las manitas, obviamente, son alteraciones musculoesqueléticas con ausencia de radio, alteraciones de los pulgares, ausencia, hipoplasia, bífidos, supernumerarios con luxación congénita de cadera y alteraciones en pies y piernas con alteraciones genitourinarias. En la mujer puede haber alteraciones vaginales, uterinas y ováricas, y en el hombre puede haber testículos atróficos, criptorquidia, hipospadias y fimosis. Como ven, es un cortejo sintomático y signológico importante. La facies nos puede decir, alfa-fetoproteína nos puede ayudar y la biometría hemática. Pero finalmente, como dicen los genetistas, el diagnóstico es por toda esa dismorfía. Más aparte, el comportamiento con retraso mental, falta de desarrollo. Casi todos los errores innatos del metabolismo pues tienen este tipo de problemas. Retraso mental, fundamentalmente. Hasta aquí vamos a dejar esta presentación de la primera etapa de las alteraciones morfológicas. El miércoles que viene vamos a ver la siguiente parte, que también es igual de interesante. Ahí hablaremos de mucopolisacaridosis, esfingolipidosis, vistos desde el principio por una prueba de biometría hemática normal. Espero que les interese. Nos vemos entonces el próximo miércoles, a menos de que tengan ustedes alguna pregunta. No, de momento no. Son muchas cosas, eso sí. Bastantes, ¿verdad? Sí. Pero muy interesantes. Sí. Jóvenes, nos vemos el miércoles. Sale, doctor. Doctor, gracias. Que tenga un buen Gracias, día. doctor. Gracias. Miércoles.